una visión celestial en el corazón de Pablo. Antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo, hermanos, había dedicado todas sus fuerzas, toda su energía en perseguir a la iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo conoce del Señor y viene Cristo a su vida, vemos cómo se produce en él un cambio tan radical que desde ese momento ahora ya no es un perseguidor de Cristo, ahora es un predicador de Cristo. Ahora lo vemos canalizar todas sus fuerzas, toda su energía en servir a la causa de Cristo. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos y les dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La vida, el trabajo, hermanos, y el servicio del apóstol Pablo quedaron marcados en la historia de la obra misionera. Tenía valor para las aventuras en sus viajes en todo el mundo como misionero. Constantemente se apresuraba a trabajar y consumir su vida por la obra misionera. Vemos cómo le gustaba ir a suelos vírgenes. Ganaba almas para Cristo, establecía iglesias, preparaba obreros para que ellos continuaran haciendo lo que un día Pablo les enseñó y lo que un día Pablo ya no podría hacer. En la vida de Pablo, él creía, hermanos, que si se encendía la lámpara del evangelio en su generación y en el tiempo de su ministerio, él estaba seguro que en su ausencia el evangelio seguiría corriendo y más gente seguiría creyendo en Cristo por su influencia en su ministerio. Desde el inicio, hermanos, y hasta el final de su ministerio, el apóstol Pablo siempre vemos que tenía en su mente planes, tenía proyectos, tenía metas, tenía sueños por ejecutar. No vemos a Pablo siendo un misionero estático. No vemos a Pablo siendo un misionero sin visión, sin proyectos, sin metas. Siempre estaba pensando en algo más, en algo más. Cuando la muerte se aproximó, hermanos, a la vida de Pablo, vemos cómo te estaba pensando en viajes a los más remotos rincones del mundo conocido. A pesar de la edad que tenía, a pesar de la persecución en la que se encontraba, a pesar de la enfermedad en la que estaba padeciendo, vemos cómo Pablo, hermanos, trabajaba con todo su potencial. Sus canas emblanquecidas, su cuerpo cansado a causa del trabajo en el ministerio. Su misión era una misión divina, hermanos. No era una misión de alcanzar sueños vanos, materiales en este mundo. Era una visión divina. La visión era de predicar a Cristo, lo cual estaba pronto en cumplir. Supo, hermanos, que tenía una obra definida que llevar a cabo. Ese llamamiento que recibió del Señor nunca dejaba de sonar en su alma. Y él decía, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo entendió, hermanos, que la salvación de la humanidad dependía de su llamamiento. Entendemos que la salvación solamente está en Cristo, pero Cristo, el Señor, usa instrumentos para que prediquen la palabra del Señor. Por eso Pablo, cuando es llamado y Ananías tiene temor y: Señor, ¿cuántos males ha hecho a tus siervos? Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y luego Pablo nuevamente cita y dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, Pablo entendió que su deber era predicar la palabra de Dios. Tomó la idea de ser el representante de Cristo sin vacilación. Yo no veo a Pablo jugar a ser cristiano. Yo no veo a Pablo a jugar, ser misionero o estar ahí como que sí, como que no. No, hermano, Pablo se metió de lleno en predicar la palabra del Señor. Su fin en este mundo, dijo él: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Murió Pablo lejos de su tierra. Murió lejos de su gente. Murió sin recibir ningún reconocimiento o título, lo cual nunca buscó. Murió, hermanos, como un criminal. Pero gloria a Dios, Pablo murió consumido en la obra de su Salvador. Ojalá, querida iglesia, que cuando nuestra vida termine,
termine consumida, desgastada en la obra de nuestro Salvador. Que nuestro último respiro, que nuestras fuerzas se desgasten predicando la palabra del Señor. Por eso Pablo tiene que escribir a los corintios y les dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se sentía Pablo, hermanos, un deudor por la gracia de Dios recibida para su salvación. Querida iglesia, bendito el día cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, hermanos, y estamos donde estamos, no porque no lo merezcamos, hermano. Es la gracia de Dios. Gracias a Dios por aquellos misioneros, aquellas familias que dejaron su patria, dejaron su familia, dejaron su comodidad y llegaron a nuestro rancho, llegaron a nuestra ciudad, a nuestro país, y nos predicaron la palabra de Dios. Gracias a Dios por esas familias. Pero somos responsables, hermanos. Somos responsables y somos deudores, escuche bien, iglesia, en dar el evangelio a cada persona de la misma manera que usted y yo un día lo recibimos. Somos deudores. Si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Estábamos viajando desde la ciudad de Riobamba, es nuestra base misionera. Ahí Dios nos permitió fundar la primera iglesia bautista fundamental ahí en Riobamba. La iglesia ha crecido mucho. Y de ahí salimos a plantar iglesias. Estamos plantando iglesias en la selva ecuatoriana. Y un viaje normal, Riobamba, Puerto Morona, la frontera con Perú, se llama Puerto Morona. De ahí navegamos a 16 horas, navegamos en la lancha para llegar a la última iglesia con los Shuar, conocido anteriormente con los jíbaros. Son los famosos reductores de cabezas. Y bueno, no va a ser muy largo. Este lugar, esta comunidad, Tarimiat, conoció de Cristo. No nos querían dejar predicar. Los jíbaros, los cortacabezas, gente fue salva, gente fue bautizada. Dios nos permitió plantar una iglesia en este lugar. Dios ha llamado obreros, se han preparado obreros, se han graduado obreros. Jíbaros, Shuar, están ahorita en el Instituto Bíblico también. Estamos navegando para la iglesia toda la mañana, parte del día, al otro día. Unos 40 minutos antes me dice el hermano Samuel: pastor, necesitamos orillarnos un poco. Estamos navegando sobre el río, hay mucha corriente y llevamos carga, pastor. Está bien, hermano, lleva mi esposa, jóvenes del colegio y está bien. Pero antes de ello dice: pastor, voy a pasar por mi esposa porque de bajada la dejé en la finca para que buscara comida. Mono, guanta, guatusa, sajino, chicha y todo. Está bien, hermano, vamos a compartir ahí con la iglesia. Está bien. Y bajamos y nos atendió la hermana subió con la carga, su niña y 2 niños. Avanzamos 15 minutos antes. Dice: pastor, necesito orillarme un poco para agarrar potencia porque hay mucha corriente. Está bien, hermano. El hermano se metió a las olas, agarró potencia, no avanzaba, el motor, ¿verdad?, se apagó. Y el hermano Samuel dice: pastor, sálvense. Hermano, ¿para dónde nos salvamos? Hay boas, hay cocodrilos, hay pirañas. ¿Para dónde? Pastor, si no nos salvamos, todos vamos a morir. Iba una señorita del colegio enfrente en la punta con la niña del hermano, que quedó en la orilla y alcanzaron a salir. Cuando intentamos hacer nosotros lo mismo, ya había agua en la canoa. Y hermanos, y todos nos viramos, todos nos volteamos. Yo recuerdo cuando caímos en el agua, agarré a mi esposa y le decía: soporta, aguanta. El agua nos metía, nos subía y soporta. Llegó un momento donde me agarró un remolino y solté a mi esposa. Yo recuerdo, hermanos, cuando solté a mi esposa y ahí yo creí que era todo y oraba a Dios y le pedí: Señor, por favor, ten misericordia, Señor. Mira, allá arriba está mi esposa, no sé qué está pasando. Ahí están los jóvenes del colegio, Señor. Ahí están los niños de Samuel, Señor. Dame otra oportunidad. Hermanos, en el tiempo del COVID, muchos buenos hombres partieron con el Señor. Muchos siervos, muchos cristianos. Si usted y yo estamos aquí, no es porque seamos mejores que ellos, sino la pura misericordia de Dios. Y hermanos, yo recuerdo cuando me soltó el remolino y mi esposa, hermanos, ya iba lejos flotando. Mi vida acabó y empecé a llorar y empecé a gritar. Y traté de nadar y alcanzarla, ya iba flotando. Traté de arrastrar, el agua no estaba arrastrando más y más. Mientras que ello sucedía, hermano Samuel empezó a ayudarnos, pero antes de ayudarnos me dice: pastor, si yo no le hubiera dado otra dirección a la canoa, el motor se fue.
La canoa flotó porque es de madera, dice pastor. Si yo no le hubiera dado otra dirección, la canoa nos mata a todos. Y le dije, hermano, gracias por ello. Pero mientras nos rescataba, la mujer, la esposa de Samuel, gritaba: Samuel, Samuel, los niños, Samuel. Llorando, gritando por sus niños. Samuel, los niños se ahogan. Nunca acudió Samuel a ellos. Samuel acudió a nosotros a ayudarnos a rescatar a mi esposa. Y yo le decía a mi esposa: mira, ni con todo lo que hiciéramos por la vida de Samuel, ni con todo lo que le diéramos, sería suficiente en pagar lo que él hizo por nosotros. Somos deudores de la vida de nosotros. Él nos rescató. Querida iglesia, nuestro Salvador murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, los clavos, los golpes de los romanos. Sufrió para pagar mi pecado, morir por mi pecado. Con todo lo que hiciera, con todo lo que le diera, no es suficiente a lo que Dios hizo por nuestra vida. Somos deudores en dar el evangelio a cada persona. El amor, la entrega, hermanos, que Pablo tenía por la obra misionera, eran frutos de su convicción, el poder ser un agente clave en la historia de la salvación. Fue un instrumento escogido en manos del Señor para llevar a hombres las nuevas de salvación. Pero la pregunta es: ¿por qué Pablo hizo lo que hizo en la obra de Dios? ¿Cuál fue la visión que Dios puso en el corazón de Pablo? Mire, Hechos 26:20, por favor. Hechos 26:20 dice así la palabra del Señor: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es la visión, hermanos, que Dios puso en el corazón de Pablo? Número uno, era una visión por las almas. Una visión por las almas. Querida iglesia, roguemos, pidamos a Dios que en esta semana, hermanos, de verdad podamos recibir de parte del cielo, del Señor, una visión por las almas. El enfoque de Pablo, hermanos, eran las almas. Y la visión que Dios le dio a Pablo en su corazón era una visión por las almas. Desde la eternidad, hermanos, Dios el Padre planificó una escena de gloria, la cual su Hijo sería el centro de ella. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, mire qué es lo que dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hasta el 11, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7 ahora, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juntos 10 y 11, ¿qué dice, hermano? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y gloria a Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo. No es la religión, no es la iglesia, no es cualquier persona, es Cristo, que únicamente el hombre, nosotros tenemos salvación. Pero si la persona, hermanos, y la obra del Señor Jesús no es anunciada, entonces pues no podrá haber salvación para la humanidad. Y si no hay salvación, entonces entendemos que hay condenación. Entonces el hombre no tendría razón de vivir. El hombre estaría perdido en la condenación eterna, sin ninguna esperanza de salvación. Nosotros estaríamos condenados por toda la eternidad, porque Pablo escribe a los romanos, a los corintios, y les dice: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe.
Pero bendito Dios que Cristo resucitó y Él es nuestro Salvador. Por esa razón, hermanos, necesitamos predicar el evangelio a toda criatura, a los pueblos, a toda lengua, a los etnos, a todas las tribus, hasta lo último de la tierra. Entendemos Hechos 1:8. Vamos a recibir poder, dijo Dios. Dios nos dio una promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Es hacer la obra de Dios aquí sin dejar de hacer la obra de Dios hasta lo último de la tierra. Y es hacer la obra de Dios hasta lo último de la tierra sin dejar de hacer la obra de Dios aquí, hermanos. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Dios nos dio el privilegio. Desde que llegamos, unos 4 meses, llegamos en el 2014, pienso que unos 4 o 5 meses después, yo tenía el deseo de entrar a la selva ecuatoriana. Fui a una agencia de avionetas y pedí que me llevaran a un lugar. Yo no conocía nada, hermanos. Y el piloto me dijo, ¿a dónde? Le digo, no sé, ¿verdad? Lléveme a la selva. Y me llevó a un lugar y ahí nos quedamos tiempo. Gente fue salva y bueno, hemos entrado ahí. Hay una película que se llama Punta de Lanza. Hemos entrado con los Guaurani, con Mincaye, con Diohue, los que mataron a los misioneros, y estamos plantando iglesias dentro de la selva. Compramos un terreno, hermanos, de 35 hectáreas. Hicimos una pista, gracias a Dios. Dios nos ha dado ya una avioneta. Estamos ya en el proceso de la importación. Ahora estamos pagando renta, pero estamos volando a diferentes comunidades. Nuestro anhelo, hermanos, es desde ese lugar partir a varios lugares con los Taromenani, con los Ibiak, con los Shuar, con los Achuar, con los Quichua, con los Guaurani, con todos los lugares. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque el mandamiento es hasta lo último de la tierra, hermanos. A todas las personas, a cada persona. Dios nos dio la bendición de inaugurar ahí la iglesia, ahí donde está la pista. Una iglesia, hermanos, hace un año, 4 meses. La iglesia ahora está creciendo. En la inauguración tuvimos 2,000 personas. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Para ser famoso? ¿Para ser presumido? No, hermano, para levantar el nombre de Cristo, para predicar el evangelio, para dar a cada persona la palabra de Dios. Y necesitamos llegar con el evangelio a cada persona. Ahí en Romanos capítulo 15, rápidamente, versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 15, 21. Dice la Biblia: sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído, ¿qué dice, hermano? De Él entenderán. Literalmente, querida iglesia, hermanos, hay lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Ecuador, exageradamente, hay unas 30 iglesias bautistas fundamentales, 122 pistas en toda la selva ecuatoriana. Y hermanos, cuando el Señor recorre ciudades y aldeas y ve a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y Él dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay, hermanos, comunidades tras comunidades, que cuando volamos, hermano, literalmente vemos que no hay manera de entrar con la avioneta, no hay manera de entrar con la lancha. Solamente caminando poder llegar a esos lugares. Y gente, cristianos, no quieren ir. ¿Por qué? Está muy lejos. Hermano, es gente que no se puede alcanzar. Pero con Cristo sí se puede, hermanos. Y podemos llegar con el evangelio a esos lugares. Pero hace falta obreros. Hace falta obreros que tengan una visión por las almas. Que roguemos al Señor: Señor, dame amor por las almas. El apóstol Pablo no nada más tenía una visión por las almas, sino que también, hermanos, Romanos capítulo 15, ahí mismo, versículo 17 al versículo 19, dijo Pablo a los romanos: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a lo de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mire qué tremendo, hermanos, versículo 19: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dijo Pablo, hermano? Todo lo he llenado del evangelio. Hermanos, increíble el apóstol Pablo, la visión que recibió por las almas. Pero número 2, hermanos, no nada más era una visión por las almas, sino que también era una visión en hacer cosas grandes para nuestro Dios. En hacer cosas grandes para nuestro Dios.
en la visión misionera, hermanos, de Pablo fue que se esforzó en llenar todo del evangelio. Cuando compramos el terreno, pudiera decirle, y por el tiempo no voy a decir, pero no teníamos para poder rentar maquinaria, tumbar 35 hectáreas de árboles, imagínense, ¿verdad? Tenemos jóvenes, tenemos 2 colegios, uno en Riobamba y otro en Taisha, y los juntamos, hermanos, éramos un total como 70, más aparte de las cocineras cocinando. Era muy hermoso, no había maquinaria. Bueno, pues compramos machetes. Vino a mi mente cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Sí, dale con lo que tienes en tu mano. Compramos 70 machetes, hombres y mujeres. Yo no sé, hermanos, si fueron 2 meses de 6 de la mañana a 7 de la noche, todos los días tumbando árboles, enfrentándonos con serpientes y todo ello. Teníamos una visión, teníamos un sueño, hermanos, de ver nuestra pista. No teníamos avioneta todavía, no teníamos la forma, pero había un sueño. Luego Dios nos dio para rentar maquinaria y Dios nos dio la bendición de hacer la pista. La iglesia, y ahora con la gracia del Señor estamos edificando una casa hogar para 300 niños. Ya llevamos el 80%. Queremos ver de ahí niños conocer de Cristo, llamados al ministerio, ver familias de ese lugar y ver el impacto, hermanos, que ellos pudieran hacer a su gente y predicarles la palabra del Señor. Oh, pastor, no hay dinero, hay problema. Sí, hermano, pero tenemos un Dios grande que hace cosas grandes. Pablo creía, hermano, que si se encendía la lámpara del evangelio en ciudades importantes del mundo antiguo, hermanos, la luz se extendería de forma natural hacia las zonas colindantes. De hecho, hermano, su estrategia dio buenos resultados. Por ejemplo, durante los años que duró su ministerio en Éfeso, vemos cómo el evangelio, hermanos, se extendió a todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos. Ahora, iglesia, nada sucede por casualidad. En toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto, hermanos, pero necesitamos trabajar. Pastor, queremos una iglesia grande, una iglesia que tiene un tremendo potencial. Vamos a ganar almas, hermanos. Vamos a intentar cosas grandes. Pastor, quiero que mi ruta crezca, mi escuela de clases de niños, quiero que crezca. Sí, hermano, pero intente cosas grandes para Dios. Intentando cosas grandes para Dios, tenemos que trabajar. Dijo Pablo, me esforcé en llevar el evangelio. Sí, con palabras, pero también con las obras. Hay que salir a las calles predicando la palabra del Señor, hermanos. Estamos muy motivados. Pudieran pasar aquí mucho tiempo. La iglesia de Taisha, con el pastor David Fiallos, él es nacional. La mayoría de los pastores que Dios nos ha permitido ahora fundar las iglesias y ellos ser pastores ahora son nacionales. Me encanta, hermano, me emociona mucho la iglesia de Taisha porque la fundamos con mi esposa hace unos 8 años y la iglesia está corriendo, hermanos, unos 300 en asistencia. Los capitanes de rutas son shuar, anteriormente los jíbaros, los reductores de cabezas. Salen, hermanos, de las comunidades con las camionetas, ya es lugares donde pueden llegar carros, con las camionetas llenas de gente, llenas de niños. Y ahora estamos orando para ampliar su auditorio. Ya no hay lugar para los hermanos. Pastor, ya no tenemos lugar. Ponte a orar, hermano. De Dios es la obra. ¿Y por qué, pastor? Porque queremos ver cosas grandes para Dios. Nada sucede por casualidad. Oh, pastor, quiero llegar al campo y tener una tremenda iglesia. Sí, trabaje, intenta cosas grandes para Dios. William Carey dijo esto: intenta cosas grandes de Dios, para Dios, y espera grandes cosas de Dios. Dios usó, hermanos, a los primeros cristianos para impactar al mundo entero con el evangelio y escribir en páginas doradas la historia de la obra misionera. Increíble, hermano. Aquellos cristianos, a pesar de la persecución allá en el aposento alto, hermanos, y fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, se levanta Pedro lleno de ese poder y predica la palabra de Dios. Ahí en 2:37 dice la Biblia que la gente que escuchaba se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: les dio un mensaje de salvación, hermano. No les dio un mensaje de prosperidad, no, le predicó la palabra de Dios. Arrepiéntanse y bautícense. Qué increíble que dice la Biblia que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No nada más pasó ello, eran como 5,000 más adelante.
Y dice la Biblia que ya no se podía contar la multitud. Gente siendo salva, gente siendo bautizada, vidas cambiadas, sacerdotes convirtiéndose a Cristo. Querida iglesia, lo que Dios hizo con los primeros cristianos, Dios lo puede hacer también con nosotros, porque el Dios de ellos sigue siendo el Dios de nosotros, hermano. ¿Cuál es el problema? No, el problema no es Dios, el problema no es el país, el problema no es el dinero, porque lo que es necesario para la obra de Dios nunca llega demasiado tarde. Necesitamos predicar la palabra del Señor, una visión en hacer cosas grandes para Dios. No recuerdo el tiempo, pero estábamos ahí en la iglesia, en Riobamba, y motivamos a nuestros capitanes. Hermanos, estamos empezando, llevamos 10 años, un poquito más de 10 años. Y le dije, hermanos, vamos a tener la alimentación de los 5,000. ¿Sí? La alimentación de los 5,000. No una locura, una bendición también, ¿verdad? Nos dividimos como todo buen bautista en 3 grupos el día domingo, ¿verdad? Unos un horario, otros otro horario, otros otro horario. Gloria a Dios. Buses y buses de almas viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios y Dios obrando en el corazón de ellos. Gente salva, gente bautizada. No, la iglesia ha crecido de una manera increíble, gloria a Dios por ello. Pero necesitamos intentar cosas grandes para Dios. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que intentar cosas grandes para Dios? Porque tenemos un Dios grande, hermanos. Tenemos un Dios grande. Dios nos llama, hermanos, a hacer cosas divinas, cosas extraordinarias. Y me va a tachar de loco, de exagerado, pero incluso, hermanos, cosas fuera de lo normal para el hombre, pero para Dios posible, hermanos. Dice la Biblia, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No hemos fundado todavía iglesias con los Guaraní, pero mi anhelo, hermano, en este año, yo le dije a los jóvenes, yo he entrado con ellos, hemos hablado con los asesinos de los misioneros, y hemos estado donde aterrizó la avioneta, donde destruyeron la avioneta, y en las tumbas de los misioneros. Pero este año queremos entrar, hermanos, con los Guaraní y establecer ya iglesias con los Guaraní. Y plantar más iglesias, más institutos. ¿Por qué, pastor? Porque si crees, al que cree, todo le es posible. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Ay, emocioname, me emociono estar en el campo, hermano, y ver gente salva, y ver gente bautizada, jóvenes preparados, llamados, y hermano, iglesias fundadas. Y qué bendición. ¿Por qué? Porque hay resultado, hermano. Pero tenemos que trabajar. No, a los flojos Dios no bendice. Hay que trabajar, hay que levantarnos temprano y predicar la palabra del Señor. No nada más era una visión por las almas, no nada más era una visión en hacer cosas grandes para Dios, sino que también, hermanos, por último, por tiempo, vaya ahí a sus Biblias, allá Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, 1. Qué increíble el corazón de Pablo. Y mire, del capítulo 9, ahí en Romanos 9.1, Romanos 9.1. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. Y mira el corazón de Pablo. Y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué dice juntos? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según. ¿Le suena algo? ¿Le identifica con algo? No nada más era una visión por las almas, aunque es parte. No nada más era una visión en hacer cosas grandes para Dios, sino que la visión, hermanos, que Dios puso en el corazón de Pablo fue una visión aterradora. Una visión por su gente, una visión por sus parientes, una visión por su familia, una visión por sus amigos. Los amigos, hermanos, que crecieron juntos, que no han recibido a Cristo. Los familiares que todavía cargan a Guadalupe, los familiares que todavía cargan a María, los que adoran a tal, los que nacieron en una, como nosotros, en una religión tradicional. Pastor, pero es que tengo familiares en el pueblo, en el rancho. Yo también, hermano. Fui pastor por 9 años antes de irme al campo misionero. Y cómo todavía nos sigue cargando nuestro corazón, aunque estuvimos 9 años ahí pastoreando en nuestro pueblo donde nacimos, hermanos. Y saber nuestra gente que aún no ha conocido de Cristo. Esta semana, vinimos de vacaciones con mi familia y
y ya estábamos a punto de ir al Ecuador. Vinimos como unos 15 días y regresamos al Ecuador. Y antes de irnos había una, no sé si me entiende, una lona bajo de la casa con mis familiares. Y preguntamos qué pasó, murió tal, familiares nuestros. Su mamá murió hace como 2 años. Y le dije a mi esposa, ¿verdad que recibieron a Cristo? Gloria a Dios, recibieron a Cristo. Hemos tratado de ganar, hermanos, a nuestra familia para Cristo. Fui el primer cristiano en casa. Y mi papá, mi mamá católicos, decimos en México, de hueso colorado, hermanos. Nos fuimos allá al instituto bíblico. Y hermanos, y regresábamos de vacaciones y le pedí a mi papá, sea salvo, por favor, sea salvo. Mi mamá católica, no decir más. Gloria a Dios, hermano. Yo sé, Dios sobre el corazón de ellos en su tiempo. Mi mamá salva, mi papá salvo, mis hermanos, toda mi familia conociendo a Cristo. Ahora tengo sobrinos en el colegio bíblico. Mi mamá que cargaba la Guadalupe ahora es ganadora de almas. ¿Por qué, pastor? Porque son mis parientes, son mis familiares. El apóstol Pablo, hermano, tenía una visión aterradora. Una visión por los que todavía no pueden ser salvos, o los que aún no son salvos. Recuerda cuando ahí en la enseñanza de Lucas 16, esos 2 hombres, Lázaro y el rico, los 2 murieron. ¿Sabe la historia? Pero el rico, cuando estaba ahí en el Hades, no nada más pide misericordia por un poco de agua, pero le dice a Abraham, resucita a alguien entre los muertos para que vaya a mi casa y les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Yo no sé cuántos hermanos tiene en su pueblo. Yo no sé si papá ya es salvo. Yo no sé si mamá es salva. Pero qué pena es que cuando levanta el teléfono y le den una mala noticia y se esté dando golpes de pecho y su conciencia le va a hacer mandar un poco de dinero, pero ¿de qué vale? Si no hizo nada para que ellos pudieran conocer de Cristo. Abraham, manda a alguien y resucita a alguien entre los muertos para que vaya a mi casa y les predique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormentos. Hermanos, no se podía hacer nada. Ni se podía resucitar a alguien. Ni el rico podía resucitar e ir al cielo. No se podía hacer absolutamente nada. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Por tiempo voy a terminar con esa historia. Estábamos viajando, pero estábamos en la selva. Construimos un templo ahí con los shuar. Y estábamos, hermanos, ahí en la fogata, comiendo mono, tomando chicha. Y no, increíble. Después va a haber un tiempo de explicarle. Y el hermano Samuel dice, pastor, habíamos terminado de bajar madera y estamos en la fogata y dice, pastor, ¿qué le sucede a las personas que mueren sin Yus es Dios? Pronto dije, van al infierno, hermano. El hermano se empezó a quebrantar. Oh, pastor, pero pastor, tú nos has dicho que Yus es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Dije, sí, hermano. Oh, pastor, pero tú has dicho que si le pedimos algo a Dios, Él nos oye. Sí, hermano. Entonces, pastor, ¿puedes orar para que Dios saque a los que están en la candela en el infierno? Dije, hermano, no se puede. Oh, pastor, pero ¿por qué, pastor? Si Dios es un Dios de perdón. Es que no se puede, hermano. Y le expliqué, ¿cuál es el problema? Pastor, me preguntó, ¿en dónde crees que está mi madre? Dije, no sé, hermano, ¿por qué? Pastor, mi madre murió. Y sabes, pastor, que ahora que soy salvo, constantemente me pregunto, ¿en dónde está mi madre? Dijo, oh, hermano, yo no sé. Para tratar de animarlo le dije, a lo mejor alguien vino y le predicó la palabra de Dios. Dijo, no, pastor, en la historia de nuestro pueblo nadie vino a predicar la palabra de Dios. Nadie nos dio el evangelio. Me dijo esto, no me digas, pastor, que mi madre está en el infierno. Dije, hermano, ¿cuánto lo siento? Dice, oh, pastor, yo no puedo concebir que yo voy al cielo con Yus y caminar por calles de oro y mirar cara a cara a Dios, mientras que mi madre pasará la eternidad en el lago de fuego. Yo no puedo entender eso, pastor, llorando. Yo no puedo aceptar ello. Y me dijo, pastor, ¿por qué no viniste antes? Le dije, hermano, vinimos en el tiempo de Dios.
Nos daba temor, creían, nos enseñaban, nos decían que ustedes eran los jíbaros que cortaban cabeza. Nos dio temor, pero vinimos en el tiempo de Dios. Y llorando dijo esto: pastor, pues qué bueno que viniste, pero llegaste demasiado tarde. Mi madre murió y ahora está en el infierno por toda la eternidad. Mi madre murió y no hay nada que hacer por ella. Mi madre murió, y aunque yo haga todo lo que quiera, mi madre no saldrá de ese lugar. Pastor, ¿por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes, mi madre hubiera escuchado del evangelio y no hubiera ido al infierno por toda la eternidad. Un hombre, hermanos, llamado David Davidson dijo esto: si encontraras un cura para el cáncer, dijo él, no sería lógico esconderlo del resto de la humanidad. Sería mucho más terrible y destructivo guardar silencio. Mi hermano, no estamos pasando tiempo, decimos en el Ecuador, de gana. No venimos porque no tenemos nada que hacer allá afuera. Hemos venido, hermano, porque queremos que Dios nos hable. Y queremos que Dios en esta semana trabaje en nuestros corazones y podamos tener una visión por las almas, una visión en hacer cosas grandes para Dios y una visión aterradora por nuestra gente. Yo le invito, le animo, ruega a Dios que Dios ponga una visión en su corazón. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos da estar aquí en este lugar escuchando su palabra. Pido, Espíritu Santo, tome el control en la invitación. Antes de dejar el tiempo al pastor, yo no sé quién es usted. Posiblemente está batallando en este mensaje, en otro mensaje con el pastor, una conferencia. Dios le está llamando a servirle a Él de tiempo completo, pero se está rehusando. Y ahí hay gente que le está esperando. Y posiblemente no va a llegar porque no ha tomado la decisión de ir. Y cuando quiera ir, va a ser demasiado tarde. ¿Habrá alguien en esta tarde que dijera: pastor, nada más ore por mí? Yo estoy decidiendo que voy a entregar y rendir mi vida a Dios de tiempo completo. Pastor, ore por mí nada más. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más, pastor? Todo rostro inclinado, por favor, ojos cerrados, no estén entrando, saliendo en este momento la invitación, por favor. Señor, como te hemos rogado por este momento y aún ahorita, Señor, te pedimos que tomes control, que hables a corazones, cambies vidas, salva las almas. Querido amigo, querida amiga que está aquí con nosotros, un día usted y yo, todos aquí, vamos a estar muertos. Así como nacimos, un día vamos a morir. Esta vida es muy corta. A lo mucho el hombre va a vivir entre 70 a 80 años, los más robustos. No hay garantía que el día de mañana va a venir. Nadie sabe la hora ni el día que va a fallecer. Este mensaje